César Dargan es el vicepresidente, director ejecutivo del Consejo Nacional para la Empresa Privada, CONEP. Este es nuestro invitado de este día. Agradezco siempre a César la gentileza que tiene de pues venir a compartir con nosotros. Le hago un saludo a distancia. Estamos manteniendo el distanciamiento social conforme a las autoridades sanitarias y me alegra que él y su familia estén en salud, pues siempre la salud es importante, pero ahora en medio de esta pandemia del coronavirus. César, ¿cómo andas? Siempre para mí un placer compartir con un periodista de tus credenciales. Extrañaba ya que aunque sea con distanciamiento estemos Sí, más cerca así porque las es, últimas veces fueron remotos. así es, Pero aquí así, estamos, gracias a Dios así, en salud. así es. Bueno, César, es como tan corto tiempo para evaluar al gobierno del presidente Luis Abinader, porque, bueno, pues apenas es esta semana que se inicia ya, que va a cumplir su primer mes de gestión, ni siquiera los 100 días reglamentarios, pero como el mundo vive una situación especial, producto de la pandemia, de lo que no escapa a la República Dominicana, yo quisiera ver pues los primeros pasos, y ya que ustedes pues han tenido inclusive algún tipo de cercanía con el jefe del Estado, ¿cómo ven sus intenciones? No para ejecutar, que de hecho tendrá que hacerlo en algún momento, su programa de gobierno, sino para manejar la crisis que heredó producto de la pandemia del coronavirus. Este ha sido un año que la historia va a recoger como posiblemente un año muy negativo. Este es el año en que el mundo se detuvo por una pandemia que ha generado una crisis sanitaria de dimensiones mayores, sin precedentes en los tiempos actuales, con sus consecuencias evidentemente en lo económico, en lo social, pero que el mundo se detuvo. Y eso pasó en todas partes. Ahora, para nosotros los dominicanos, en adición, fue un año de turbulencia política. Claro. Fue un año en el que se suspendieron 2 elecciones. Fue un año en el que acudimos a votar en condiciones adversas y un año en que se produjo un cambio. Entonces, ante ese escenario, el reto principal que ha tenido este nuevo gobierno ha sido precisamente asumir en condiciones adversas. Quizás es muy prematuro para nosotros aún poder evaluar sus ejecutorias, pero definitivamente los primeros días del presidente Abinader han sido de inspirar confianza, de traer optimismo a los dominicanos, de conformar un equipo de personas que gozan de credibilidad y de asumir la crisis con un diálogo con todos los sectores. Entonces, esas primeras señales han sido señales ampliamente positivas y que nosotros hemos venido valorando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y obviamente se sienten convocados por el presidente, que ha tocado puertas de la oposición, del empresariado, ha dicho que va pues también a convocar un diálogo a través del Consejo Económico y Social. Y bueno, pues uno piensa que todos los sectores, independientemente de cualquier credo, por un tema de país, debería sentirse convocado, ¿verdad que sí? Al final del día, nosotros desde el CONEP hemos venido promoviendo una agenda de desarrollo nacional, una agenda que trasciende una gestión de gobierno y que efectivamente procura permear en todas las áreas, más allá, con trascendencia en el tiempo. Por eso nuestro diálogo con el presidente Abinader y su equipo no inició a raíz de él ser electo. Nuestro diálogo se mantuvo con el gobierno anterior y con la oposición de ese momento, y ahora continúa con el gobierno actual, con nuestras autoridades. Hemos planteado cosas muy claras, hemos planteado que el principal tema de la agenda, mientras estamos hablando hoy, lo sigue siendo, es el tema sanitario, y abordar de una manera responsable la crisis sanitaria que tenemos por delante, pero también mitigar los efectos económicos y sociales que está teniendo esta crisis, preservar el empleo en la República Dominicana y poder lograr la sostenibilidad, sobre todo de los sectores menos favorecidos. Esa conversación ha sido fluida, ocurrió durante la transición en varias ocasiones y con posterioridad también. Hemos ofrecido toda la colaboración, por ejemplo, en un reto como el del inicio del año escolar, con todo lo que eso conlleva.
hemos planteado ideas que tienen que ver también con la reactivación de la economía y el apoyo a los sectores que más se están viendo afectados por esta crisis. Y lo importante es que exista ese diálogo y que continúen, porque al final del día también el gobierno tiene su agenda y la tendrá que seguir ejecutando. Claro. Bueno, específicamente que yo recuerde, y bueno, pues estudié economía y que recuerde, y en el mundo que se recuerde, yo nunca había visto un primer semestre de una economía de una caída de un 8,5, si la mente no me es infiel, del Producto Interno Bruto. Y bueno, siendo optimista, quizá pudiésemos terminar alrededor de un 5, quizás un 4 en la caída del PIB. ¿Qué ustedes han visto que podemos hacer para por lo menos mantener la economía a flote? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, coincidiendo contigo, ha sido un primer semestre del año con un resultado negativo y la proyección del resto del año todavía por verse. Ahora, recordemos que también iniciamos este año con ciertos sectores de la economía muy golpeados del año anterior, del segundo semestre del año anterior. El sector turismo, que recibió ataques en una campaña negativa en el escenario internacional, sintió un decrecimiento y inmediatamente cuando empezaba ya esa recuperación entramos entonces en la crisis de la pandemia. Entonces la economía dominicana ha tenido que enfrentar muchos retos en el pasado reciente. Ahora bien, tú eres economista, yo soy abogado, aunque con mucha inclinación a la economía, y los economistas usualmente revisan los indicadores y los factores que afectan este comportamiento. Y yo creo que el factor generalizado en el que todos estamos de acuerdo de este momento en particular es la incertidumbre, porque el eje central de esta crisis es precisamente un tema sanitario que no controlamos. Entonces, mientras no exista una vacuna o mientras no tengamos una forma efectiva de control de la difusión de esta pandemia, nosotros vamos a seguir siendo vulnerables. Y ante esa incertidumbre, lo que quedan son las medidas de shock que permitan apaciguar un poco el impacto que se está teniendo y ya luego en el tiempo lograr una transición hacia algo más sostenible. Lo que vimos entonces a partir del mes de marzo de este año fueron medidas de shock. Con el toque de queda, con el estado de emergencia, se paraban muchas actividades de la economía. Entonces eso conllevaba medidas inmediatas como los programas de subsidio social para los trabajadores que se veían afectados, como los apoyos a las micro y pequeñas empresas, y ha venido funcionando y de hecho se ha garantizado una continuidad al menos hasta finales de este año. Pero, por otra parte, ahora entramos en otra fase de esta misma crisis y es cómo en el tiempo uno mantiene, porque habrán sectores de mucha más lenta recuperación. Hay algunos que no han cerrado, prácticamente el comercio ha seguido funcionando, las industrias han seguido funcionando, las zonas francas que bajaron han podido irse recuperando, pero lo que estamos viendo en el sector turismo, aún de pronóstico reservado, lo que estamos viendo precisamente en pequeñas y medianas empresas que aún no se recuperan de estos meses de cierre, pues tendrá que ser visto en el tiempo. Por eso yo creo que el reto principal ahora es precisamente en esta nueva etapa de la crisis, cómo logramos la sostenibilidad de lo que se está haciendo. Bueno, y bueno, pues con situación, y esto es a escala planetaria, pero con indicadores que van a seguir preocupando. Por ejemplo, déficit fiscal, estamos gastando, creo que se proyecta alrededor de un 9% del déficit fiscal, del Producto Interno Bruto o de las recaudaciones. Un déficit fiscal de esa magnitud y por supuesto ese déficit se tapa con algo, o tú lo tapas con deuda o con emisión inorgánica. Eso definitivamente, eso es matar más de la economía. Entonces lo menos malo es la deuda, o sea que ese tema también pues va a incidir
de una manera determinante en la economía, aunque bueno, también se sabe que a nivel internacional eso es lo que está primando. Hace un momentico yo hacía referencia a ese factor que no controlamos, que es el de la incertidumbre y cómo pueden variar las condiciones de un momento a otro. Pero eso solamente se contrarresta con otro factor, que es el factor confianza. Y nosotros tenemos que seguir promoviendo la confianza en la República Dominicana, en su economía y en su capacidad de resiliencia para poder enfrentar esta crisis. Lo hemos hecho antes, quizás en otras dimensiones y condiciones, pero yo estoy seguro que lo podremos hacer ahora. Y cuando digo eso es porque una señal de confianza, por ejemplo, es una continuidad de las autoridades monetarias en las que se reconoce un nivel de experiencia y de dominio de lo que está ocurriendo, complementado con las nuevas autoridades financieras y económicas, que son personas de una reputada trayectoria. Pero ¿qué es lo que hemos visto? Y quizás es lo que se nos plantea por delante. Cuando vemos el tema fiscal, hemos visto que mucho antes de la pandemia, la República Dominicana acumulaba niveles de informalidad muy altos. Rondaba el 57% de nuestra economía en la informalidad. Este tipo de situaciones son un catalizador de seguir aumentando la informalidad si no se toman las medidas correctas. Por eso, lo que hemos visto hasta ahora es que se han postergado en el calendario los pagos de los contribuyentes. Eso ha funcionado en una primera etapa de la crisis, pero ahora tenemos que ver qué es lo que viene. Esta semana decía el ministro de Economía que las condiciones no están dadas para discutir y negociar un pacto fiscal. Y coincidimos con el ministro de Economía, pero las condiciones sí están dadas para discutir bajo qué condiciones vamos a lograr mantener niveles de informalidad, facilitarle a los contribuyentes cuyas actividades prácticamente han cesado. Entonces, cuando hablamos de un tema como el anticipo, por ejemplo, cómo plantearle a un empresario de cualquier tamaño pagar por algo que no solamente no ha producido, sino que posiblemente no va a producir. ¿Cómo logramos ahora no solamente un subsidio en aquellos dominicanos y dominicanas que han perdido sus empleos y han estado recibiendo, por ejemplo, el FASE o el Quédate en Casa, y ahora convertimos eso también en un apoyo a las empresas para generar y preservar empleos? Que hemos visto que esa dinámica funciona en otros países, en que una empresa que esté en capacidad de operar pueda mantener a esos empleados en su nómina y de una forma u otra contrarrestar las pérdidas que está sintiendo. Entonces, ante la incertidumbre nosotros tenemos que generar confianza, y la confianza precisamente la generan no solamente las personas, sino que las medidas que se planteen tengan un sustento y puedan de una forma u otra contrarrestar los efectos de esta crisis. ¿Cómo no? Todavía los niveles de empleo siguen siendo altos producto de la crisis, pese a que algunas empresas con el segundo desescalamiento pues pudieron reactivarse, pero todavía sigue siendo una situación muy crítica en ese sentido, ¿verdad? Sí, claro, nosotros llegamos a ver en los picos de esta situación más de 1 millón de dominicanos suspendidos, es decir, de empleos formales. Si a eso le sumábamos los informales, ese número crecía mucho más. Ese número se ha ido reduciendo efectivamente por la reactivación de la economía. Pero hemos querido ser responsables e inclusive lo que hemos hecho desde el CONEP es que en toda propuesta de reactivación y apoyo a la economía hemos antecedido el tema sanitario, porque de nada nos sirve abrir fuera de tiempo o abrir en condiciones que lo que nos haga es retroceder en el manejo de la crisis sanitaria que tenemos por delante. Y esas condiciones no han desaparecido. Hemos mejorado en muchos indicadores de la propia pandemia, pero todavía hay una amenaza real. Entonces, evidentemente se ha reducido, y el reto que tenemos ahora es que esos suspendidos puedan recuperar sus empleos, y no lo adverso, que sería que esos suspendidos pues terminen sus contratos de trabajo y eso se convierte en desempleo. Claro. Bueno, y hablando de todo, porque se acaba de promulgar un presupuesto complementario, obviamente, para las autoridades hacer los ajustes de lugar, pero también pronto deberá pues depositar o llevar a las cámaras legislativas el presupuesto general de la nación. El presupuesto, pues como su nombre lo indica, parte de supuestos. Y en medio de la incertidumbre que tú has martillado y que existe producto de la pandemia,
aunque uno no se pueda adelantar, pero bajo cuáles supuestos se podría diseñar un presupuesto y a qué se podría aspirar para un 2021 bajo estos esquemas. Cuando hace un momento conversábamos de todo lo que ha ocurrido este año y vimos lo sanitario y vimos lo político, lo que ha ocurrido con el presupuesto también ha sido extraordinario, no es algo común. Hemos tenido la presentación de 2 presupuestos, 2 modificaciones a la ley de presupuesto. Así es. Entonces, la primera, como parte de un gobierno saliente para poder enfrentar los efectos inmediatos de la crisis, y la segunda, ante una evolución mayor de la crisis, un gobierno entrante haciendo esos ajustes. Hemos visto, sobre todo con esta segunda modificación del presupuesto, que en gran parte se basó en que la estimación de la pérdida de recaudaciones se había quedado corta para lo que realmente ocurrió. Y como todavía hay que hacer gastos, hay que hacer inversiones en determinadas áreas sensibles, esos fondos tienen que venir de algún lugar. Entonces, el gobierno que ha explorado la posibilidad de hacer emisiones, apoyado precisamente en el nivel crediticio de la República Dominicana y también de explorar fuentes de financiamiento. Entonces, eso que ha ocurrido de reasignar algunas partidas para orientarlas hacia lo que realmente necesitamos en este momento, precisamente es lo correcto. Ante muchas adversidades que tenemos por delante, nosotros hemos visto otras cosas que han ayudado a mitigar un poco el efecto. Por ejemplo, los precios del barril de petróleo se han mantenido por debajo de lo que se estimaba. Eso tiene un impacto directo en todas las actividades económicas, pero sobre todo en el subsidio que se da al sector eléctrico y que se viene chupando durante años mucho dinero de los contribuyentes. Por otra parte, el precio del oro se ha mantenido creciendo a niveles que no se esperaba y eso son señales positivas para la República Dominicana. Entonces, al momento de evaluar el próximo presupuesto, tendría que verse definitivamente cómo se logra la sostenibilidad de algunos de estos programas sociales, ahora más focalizados a los sectores que más lo necesitarán en el mediano y largo plazo, cómo se redistribuirá los ingresos limitados que se va a tener, cómo se puede ofrecer facilidades adicionales a los contribuyentes para que no aumente aún más la informalidad, y cómo se puede, ante ese escenario, mantener la estabilidad de la economía. Entonces, hay medidas que han sido orientadas precisamente a contrarrestar los efectos que hemos tenido, pero definitivamente por limitaciones presupuestarias, el diseño del próximo año será una tarea compleja. Sí, sobre todo también porque, bueno, cómo se comportarán los ingresos, que es un tema neurálgico y creo que tiene que ser otra vez con un alto componente de financiamiento, porque mientras persista esta situación de prácticamente incapacidad de muchas empresas de hacerle frente a sus compromisos tributarios, casi para mantener empleados y todo, una situación verdaderamente delicada. Nosotros vimos un poquito qué pasaba en el mundo y a cuánto ascendían las medidas de apoyo económico en otros países. Yo no quisiera compararme con países asiáticos, europeos, con los propios Estados Unidos, que han destinado alrededor del 30% de su Producto Interno Bruto precisamente en medidas de apoyo económico. Pero si nosotros vemos en nuestra región, ronda entre el 5 y el 7% del Producto Interno Bruto los paquetes que se han destinado para estos fines. Entonces, evidentemente lo que planteas es, ante una reducción de las recaudaciones, cómo puede lograrse ese equilibrio. Mucho anterior al mundo del COVID, se hablaba de la deuda en la República Dominicana y habían señales de preocupación de los niveles a los que estaba llegando la deuda. El problema de las deudas es la capacidad de pagarla. Y mientras un país tenga la capacidad de hacerlo, mantiene un historial crediticio que no le genera mayores problemas. Ahora la situación es otra. Ahora la situación es que para efectivamente poder enfrentar este tipo de situaciones se necesitan estos recursos que no están disponibles en las fuentes tradicionales. Entonces, el gobierno no puede esperar en la búsqueda proactiva de los recursos. Sin embargo, tiene que contar con que solamente reactivando y apoyando su economía
tendrá la capacidad de pago en el mediano y largo plazo. Entonces, por eso es tan importante que el sector industrial, que las MIPYMES, que el comercio, que la construcción, que la agricultura y que el turismo también puedan sentir la seguridad de que van a poder seguir avanzando. ¿Cómo no? Bien, pues solicito el permiso de César Dargan. Él es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para la Empresa Privada CONEP. Vicepresidente y director ejecutivo, más bien. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Continuamos con esta entrevista con el vicepresidente, el director ejecutivo del Consejo Nacional para la Empresa Privada, CONEP, César Dargan. Bueno, y ya lo que es la app y no una aplicación, ¿verdad? Sino la alianza pública-privada, parece que viene ya en serio. No solamente se ha designado pues a un joven abogado con excelentes condiciones, bien formado y aparentemente pues empoderado por el presidente de la República de que ya esta alianza público-privado para proyectos de desarrollo pues realmente va a arrancar. ¿Qué trascendencia le ve y qué cosas podrían impedirla? ¿Qué expectativa de mejora? En fin, ¿cómo ven esta iniciativa? Mira, nosotros desde el CONEP estamos muy satisfechos con el lugar que en la agenda pública nacional está ocupando las alianzas público-privadas en este momento. Porque este año pudimos dotarnos como país de una ley de alianza público-privada, era una tarea pendiente de muchísimo tiempo. Pudimos trabajar de la mano con el gobierno anterior, consensuar posiciones, recibir el apoyo de los legisladores como Ito Bisonó, como Charlie Mariotti, fueron fundamentales para que esto ocurriera y tuvimos una ley. Ahora, toda ley necesita su reglamento de aplicación y tan pronto el gobierno saliente y el nuevo gobierno empezaron la transición, pues trabajamos con ambos equipos y por eso pudimos también tener un reglamento en tiempo muy rápido. Y las alianzas público-privadas tenían potencial antes del COVID. Imagínate en estos momentos en que, como hablábamos hace un ratito, los recursos son limitados, porque lo que se procura es precisamente que la gestión de bienes o servicios públicos cuente con una inversión, una participación directa y compartir los riesgos tanto del Estado como de los actores privados. Solamente para temas, por ejemplo, de infraestructura o de servicios públicos que no hay capacidad desde el Estado de hacerlo, se abre un abanico de oportunidades de cómo esto deba ocurrir. Siempre hemos planteado que la ley debe ser un facilitador, o sea, no puede ser una ley o un reglamento o algún proceso que establezca más obstáculos y burocracia, sino que sea un facilitador que ofrezca seguridad jurídica y que se compartan los riesgos. Entonces, sobre la base de eso es amplia la tarea que se tiene por delante, pero las APP definitivamente serán parte del desarrollo a futuro de la República Dominicana. ¿Cómo no? Bueno, y lo que el gobierno pues ha venido haciendo con muchas instituciones públicas que considera que sus funciones no tienen razón de ser y podríamos aterrizar un poco en el caso del sector eléctrico. ¿Cómo ha visto todos estos movimientos? Esta semana conversábamos con el nuevo vicepresidente del Consejo Conjunto que se ha destinado para definitivamente transformar la CDE, pero en adición lograr una mayor eficiencia de las distribuidoras. Y entendemos que es positivo lo que se está haciendo porque durante años nosotros participamos en la mesa de diálogo para tener un pacto eléctrico en la República Dominicana. Lamentablemente no se pudo concertar ese pacto, pero sin tenerlo aún vemos acciones que van orientadas a esos acuerdos. Este país no puede vivir con el nivel de pérdidas que están obteniendo las distribuidoras. Un 30% de pérdidas
sostenida en el tiempo, ninguna empresa puede hacerlo. Entonces, cuando ese hoyo se cubre precisamente con recursos públicos, tú estás descuidando otras áreas más sensibles. Entonces, responder de manera seria y constante a reducir las pérdidas de las distribuidoras es algo fundamental. Por eso, el conformar un solo consejo, el tratar de homologar los diferentes procesos tecnológicos, financieros, técnicos, de recursos humanos, tenemos que puede ayudar. La eficiencia es el único canal. Ocurre en el sector eléctrico, en que solamente la eficiencia trae sostenibilidad, pero también la eficiencia cuando tú tienes un solapamiento de instituciones. Por eso, cumpliendo con los establecidos en las propias leyes, todo lo que no contribuya debe ser transformado, y eso es positivo. Aunque el tema sigue siendo también la gente que consume energía y no paga, porque con todo y lo que se puede eficientizar el tema de las gerencias, si no hay pago de gente que consume energía, definitivamente va a seguir un problema, quizás no de la magnitud del 30, pero bueno, pues va a seguir. Mira, con una buena gestión de esa cartera, porque al final del día son clientes, es una operación pública de una actividad económica. Al final del día son clientes. Con la información adquirida se puede segmentar el mercado y tener la plataforma y las ofertas para cada uno de esos segmentos, quién tiene mayor capacidad y quién tiene menor capacidad. Pero definitivamente el tema de que se pague la luz es un tema, pero también hay que adecuar la red de transmisión, hay que adecuar todo el sistema operativo que muchas veces genera esas pérdidas técnicas que nosotros estamos enfrentando. Eso lleva recursos, pero los recursos tienen que estar focalizados en que efectivamente pueda traerse soluciones. Hemos visto sumas altas de financiamiento internacional destinadas al sector eléctrico, y cuando tú lo ves en el tiempo, los últimos 8 años, 10 años, quizás se ha reducido un 3 o un 4% de la pérdida, y eso no es suficiente. Ese nivel de 30% de pérdidas que en el pacto se llevó a un 15% debe ser el objetivo en el corto plazo. ¿Cómo no? Bueno, y hay otros temas que no dejan de ser importantes de la agenda pública del país. Así, este es el tema, bueno, de supuestos actos de corrupción, irregularidades o corrupción, como se le quiera llamar, que son, aunque son dos términos distintos, y tú que eres abogado lo conoces bien, pero ya inclusive se depositó el pasado jueves un expediente ante la Procuraduría General de la República por el tema ahí de un asfalto en el pasado año. Que realizó, bueno, la manera en cómo se compró, pues, y otros temas, otras presuntas irregularidades que se han estado denunciando, y que un poco medio nubló pues el periplo del presidente, sobre todo con el Partido de la Liberación Dominicana, que recién acaba de salir del poder, que han reaccionado, y algunos de sus altos dirigentes dicen que es difícil pues conversar y participar así en lo que ellos llaman una pues persecución sucia y todo esto. ¿Qué piensa de este tema de la corrupción y todo lo que implique y pues la posibilidad de que se procesen algunos casos en la justicia? Ante todas estas limitaciones que hemos hablado durante el programa, el tener que reconocer la gran cantidad de recursos que se pierden año tras año por falta de transparencia y por falta de corrupción en nuestro país y en el mundo es algo penoso. Teniendo necesidades de medicamentos en los hospitales, de comida en las mesas de los dominicanos y de una mejor educación, la cantidad de dinero que se pierde en este país es algo inaceptable. Pero la única forma de contrarrestar esto es con instituciones fuertes que puedan garantizar seguridad jurídica y el mantenimiento de un Estado de Derecho en nuestro país. Por eso lo que hemos visto en las últimas semanas, lo que quisiéramos ver es más bien la presentación formal de todos estos casos de corrupción, que pueda agotarse el debido proceso y que los tribunales entonces juzguen y condenen en el caso que sea necesario a aquellos que han infringido la ley. Lo que de nada a nadie le sirve es quizás denuncias que pueden permanecer aéreas sin un sustento. Lo que queremos es ver lo que hemos venido viendo,
que se presenten formalmente los expedientes y que en una justicia que actúe con independencia no le tiemble el pulso en condenar a todos aquellos que han infringido la ley. De manera que ustedes, en caso bien sustentado, eh, apoyarían toda iniciativa tendente a condenar la corrupción. Sí, y están los canales correspondientes. O sea, aspiramos a un ministerio público fuerte, independiente, que pueda actuar en la instrumentación de esos expedientes. Aspiramos a una justicia que pueda actuar con independencia y con equidad en la aplicación de la ley. Y en esa combinación del ministerio público y la justicia, aquellos casos que estén debidamente sustentados deben tener una sanción. Porque peor que la corrupción es la impunidad, es el no sancionar actos delictivos que al final no afectan a una persona, afectan a toda la colectividad. ¿Cómo no? Bueno, y un caso en el cual pues tú te has hecho experto porque tuviste que aún en el medio de la pandemia, a riesgo de contagio, participar activamente. Estamos hablando, volviendo al tema de electoral, ¿no? Que tú dijiste, bueno, los tantos procesos que tuvimos, pero la comisión de seguimiento que estuvo pues participando, que fue conjuntamente con quizás la presencia de la OEA lo que llevó más tranquilidad a los actores políticos, que finalmente pues y gracias a Dios en julio, aún en medio de la parte dura de la pandemia, pues se pudo votar y se pudo tener una decisión y reconocida por todos los actores que participaron en el proceso. Ahora está la discusión de la conformación de una nueva Junta Central Electoral o de nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Ya han salido perfiles, han salido nombres. Y bueno, pues ya también el PLD ha fijado posición de a quién objeta. En el caso también ya hay posiciones del perfil que debe ser, que no se debe repartir entre partidos políticos, entre la dirigencia de los partidos políticos. Y bueno, usted como experto en el tema ahí, que tuvo que hacerse a la carrera en el pasado proceso, a ver si nos ayuda a entender un poco qué se espera de la conformación, que ya la comisión, dicho sea de paso, está trabajando en ese sentido, la comisión del Senado. Sí, ya el calendario está abierto y el proceso ha iniciado. Hay una particularidad a la que quizás no le hemos puesto atención, y es que por primera vez la complementariedad de los jueces es un tema a discutir, porque anteriormente era un requisito obligatorio el ser abogado. Así es. Ahora hemos visto que podemos tener abogados, podemos tener expertos en tecnología, en procesos, en logística. Y justamente por lo que ocurrió este año en la República Dominicana, debe ponérsele mucha atención a ese tema, a que el pleno de la Junta Central Electoral sea un pleno en cuyos perfiles se complementen el uno al otro. Por otra parte, la integridad. Yo creo que la discusión superficial de la afiliación o simpatía política debe también tener en cuenta la integridad de las personas que ocuparán esa posición para poder administrar procesos tan delicados. Eso deberá ocurrir, y hay otro factor que es también que ese mismo nivel de escrutinio se aplique a los suplentes de los magistrados titulares del Pleno de la Junta Central Electoral, porque así uno tiene un abanico de posibilidades de que ante cualquier situación pueden ocupar esas posiciones. Entonces, no solamente es la Junta Central Electoral, en los próximos meses debe renovarse la Cámara de Cuentas, debe completarse la selección del defensor o defensora del pueblo, que es un proceso ya también caduco, y habrán cambios en las altas cortes, en el Tribunal Constitucional y en la Suprema Corte de Justicia. En todos esos procesos yo creo que es importante los perfiles, que se analicen más los perfiles que a las personas, y sobre la base de ese análisis de perfiles que podamos fortalecer esas instituciones. ¿Cómo no? Ok, independientemente, porque se discute también que hay aspirantes con militancia y dirigencia de partidos políticos, podrían ir, si son personas idóneas, por ejemplo, a su cargo
de la Junta y las altas cortes? El Senado y en particular la comisión designada para estos fines tiene una tarea ardua por delante, porque el lograr el análisis de esos perfiles, su preparación, su trayectoria, la capacidad que tengan de administrar algo tan delicado como el proceso a través del cual los dominicanos se expresan, es una tarea difícil que tienen por delante. Pero ojalá sea un análisis integral de quiénes son esas personas y no muchas veces el análisis superficial con temas que al final del día no son los más relevantes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? E insisto en esta parte porque la verdad que no había visto ese asunto. Porque si tuvimos un tema muy grave de carácter tecnológico en la Junta que provocó inclusive que se abortara unas elecciones, ese es uno de los grandes retos que tiene la Junta Central Electoral, ¿verdad? Conformar toda una estructura y un sistema confiable y que pues también, porque otro tema de la nueva composición de la Junta Central Electoral debe ser quizás el aspecto de la credibilidad, y eso cabe dentro de los perfiles que tú hablabas, pero ese tema de la tecnología debe ser 1A. Es que aún con todas las otras prioridades que quizás tenemos por delante, como dominicanos no nos podemos olvidar que aquí pasó lo inaudito. O sea, el 16 de febrero aquí se cancelaron unas elecciones, se suspendieron unas elecciones y todos tuvimos la mano en la cabeza, no sabíamos hacia qué abismo nos dirigíamos. Sin embargo, debo reconocer la madurez del liderazgo político, el empoderamiento de la sociedad, desde lo que protestaban hasta lo que en otras instancias podían hacerse expresar y acompañaron el proceso. La capacidad de resiliencia y apertura que después de un hecho de esa gravedad tuvo la propia Junta Central Electoral y conducir hacia el éxito en el pasado mes de julio. Entonces, por todo eso, no es secundario que pueda hacerse un análisis ponderado de los perfiles idóneos para ocupar esas posiciones. La Junta Central Electoral, en adición, no es solamente organizar elecciones, tiene amplias otras responsabilidades y pensar en el futuro del sistema electoral de la República Dominicana. Cuando se presentó la situación del voto en el exterior, que fue de amplia discusión a nivel nacional, nos dimos cuenta de que efectivamente hay otras opciones. El voto por correo, el voto usando tecnología, lo que ya era tarde para implementar cualquiera de esas opciones. Por un asunto normativo de ley. Claro, entonces pensar en el sistema electoral del futuro, en cómo puede desde ahora diseñarse el proceso, porque somos vulnerables, somos sujetos a que en cualquier momento ocurra un hecho y tengamos que cambiar. Entonces, pensar en el sistema electoral del futuro, pensar en la fiscalización, tenemos leyes, o sea, tenemos ley de partido, ley de régimen electoral, tenemos decisiones del Tribunal Constitucional, pero muchas veces no tenemos la capacidad de fiscalizar lo que establecen esas propias leyes, el uso de los recursos, la transparencia de los partidos. Entonces, todas esas son las cosas que la Junta Central Electoral, que deberá ser escogida, debe afrontar como su agenda y poder dar la tranquilidad y la confianza que se requieren. ¿Cómo no? Bueno, pues muchísimas gracias, César. Hemos visto sin quizás los principales temas de agenda. No te me vayas lejos porque tan pronto sometan el próximo presupuesto necesito que vengamos a ver un poco y ya vamos a tener un perfil de a qué se aspira en términos económicos para el año que viene. Sobre todo pues también pendiente de ese aspecto tan neurálgico, muchas industrias, pero sobre todo qué pasará con el turismo, que es ahí donde tenemos los dedos cruzados y donde se debe trabajar y creo que bueno pues las iniciativas de las actuales autoridades creo que están bien enfocadas en esa dirección. Sí. Así es. ¿Cómo no? Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta entrevista con el vicepresidente del Consejo Nacional para la Empresa Privada, CONEP, César Dalgán. Vámonos ya pues a despedir porque el tiempo se ha agotado. Gracias, les reitero de corazón y será pues hasta otra entrega de su programa de agenda. Hasta entonces.